la cantidad de personas fallecidas se calculaban en decenas de millones. El problema que había ahí, curiosamente, tenía que ver más con un problema de hambre. Un confinamiento que generaba inanición en las personas, que se sumaba ya al problema de esta pandemia. Sin embargo, en los tiempos que corren, en donde uno con una simple llamada telefónica, con un par de pulsadas del teclado de tu computador, puedes directamente, sin salir de casa, a la puerta de tu hogar, llamar por comida rápida, fast food y todas las cosas que para combatir la ansiedad finalmente son tan... como una mala terapia diabólica de son exquisitas. Ese individuo, pero exquisita, digámoslo, y de ahí lo satánico de estos alimentos. La pregunta, doctor, en esta pandemia, en donde la gente, para aplacar la ansiedad, la tristeza, la pena, la desesperanza, para aquellos que todavía pueden comprarse y darse un gusto de estos alimentos ricos en azúcares, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar la ansiedad y la buena alimentación con tantas tentaciones allá afuera? Oye, sí, de hecho ha habido como un aumento también del consumo de todas estas cositas en cuarentena, en pandemia, porque también se asocian a no sé, pues el estrés, la ansiedad, el mismo teletrabajo. Esto mismo a veces genera mucha angustia, estar con los niños, etcétera, como que se han metido una serie de factores dentro del saco, y eso también ha ayudado a que, claro, algunas personas pueden haberse conectado más con la cocina más saludable, algunas preparaciones, pero también otros que están sobrepasados de pega, también han optado más por la opción delivery, que también ha crecido harto el boom. No sé si ustedes han pedido delivery ahora, ¿cómo les ha ido con eso? Bien. Está muy eficiente. Bien, muy sabroso y muy chatarra. Hay hartas opciones, hay que decirlo. hay ahora, pero ojo. Entonces, como tú... Pero ojo, un detalle. Como tú lo mencionas. Claro, hay una ansiedad que es con la comida, que yo creo que el doctor tiene toda razón, pero si tú no tienes ansiedad con la comida, esa ansiedad la vas a botar en otro lado. Tengo un amigo que no ha engordado 1 kilo en la cuarentena, pero debe millones en Amazon. Entonces ahí tú te das cuenta que esa ansiedad en el fondo se va traspasando y la terminas... O sea, yo no sé cómo uno se puede deshacer de ella en el fondo y no terminar dejándola en otro lugar. Y sin ejercicio, no es menor eso. Y sin ejercicio, sí. Sí, y eso que tú decías, Alfredo, es muy importante porque, claro, como decía el Salfate, son como el exceso, ya, y hoy en día estamos viviendo las enfermedades por exceso, ya, y son el exceso de cosas que yo ahora tengo a la mano las que me pueden estar afectando. Por ejemplo, los alimentos muy ricos en grasas, en azúcares, en chatarra. Ahora uno tiene al alcance, ya no caminando al supermercado, sino que al alcance de la mano, tener ese exceso de comida que antes no existía y que en la pandemia ha aumentado. Y claro, o sea, si esta ansiedad yo no la hago con la comida, puede que esté ahora comprando más cosas. Yo, por ejemplo, he comprado más libros en cuarentena. Entonces, todas esas cosas... Entonces todas esas cosas de a poquito nos muestran, más allá, al menos desde la medicina integrativa, que quizás yo tengo algo que trabajar en mí, y ese algo se está manifestando con la comida o con el comprar otras cosas o con el alcohol y así. Exacto, vamos el a alcohol, hablar Michael. del alcohol. Sí, ya vamos a hablar de eso. Yo creo que todos hemos vivido altos y bajos en esta cuarentena, momentos de ansiedad, momentos en que uno no quiere comer nada, momentos en que uno quiere solo dormir, después andas activo. O sea, el cuerpo también se ha tenido que adaptar, y es muy curioso cómo funciona la mente también, porque quienes hacemos teletrabajo asumimos que cuando uno está en la casa es el momento donde uno se relaja, donde comparte con la familia. Entonces, cuando tú ya trabajas desde tu casa, cuesta mucho poner límites, cuesta poner horarios. Uno está como en un permanente fin de semana medio raro, porque igual hay que trabajar, o quienes no están trabajando igual están con el estrés de cómo encuentro trabajo, qué es lo que puedo hacer, cómo me puedo reinventar. Y todas esas cosas al final terminan pasando la cuenta en lo que uno tiene más a la mano, que es la comida. Y por cierto que la comida no muy saludable muchas veces, porque uno cuando quiere aplacar una ansiedad busca lo más sabroso. Entonces, doctor, aquí una pregunta: ¿cómo lo podemos hacer para ordenarnos, para empezar a comer más sano? ¿Y cómo podemos partir con esa guía? Porque yo sé que también hay mucha confusión bueno, la gente en general a veces, y me incluyo, creemos que hay ciertas cosas que son sanas cuando no lo son.
Entonces, ¿cómo podemos reordenarnos a quienes estamos desde la casa hoy en día y para quienes no también? O sea, ¿cuál sería la guía inicial para empezar a detectar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Yo creo, mira, una de las cositas que trabajamos mucho en medicina integrativa y en esta visión como más cercana y más humana del ser humano es primero darle validez y aceptar lo que yo estoy viviendo. Entonces, si me fui ahí un poco al chancho con toda la comida y con todo lo que me está pasando, quizás eso es un mero síntoma de algo que hay detrás. Entonces, quizás tengo mucho teletrabajo, me siento muy cansado. Con los mismos pacientes me ha ocurrido que a veces están llenos de demasiadas cosas que antes no tenían, o el mismo hecho de estar en la casa, la misma pandemia, el miedo, el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, primero es como darle validez y aceptar que quizás estoy pasando por un proceso que se está manifestando con ganas de quizás comer muchas cosas y quizás que estas cosas no son tan sanitas. Entonces, ese es como lo primero. Y el segundo es una palabra que ojalá ahí las personas se la graben bien en la cabeza, el tema de el reemplazar, ¿ya? Reemplazar, porque por ejemplo, si yo estoy comiendo, me estoy haciendo un sándwich de harina blanca y de carne, y etcétera, etcétera, fritura, yo puedo reemplazar eso y de a poquito ir adaptando el paladar con quizás harina pero que sea integral, una hamburguesa pero que sea no de carne sino que más vegetal. Y así, como que hay chatarras, por ejemplo, que no tienen tantos procesados y refinados y de a poquito ahí uno puede ir adaptando las cosas, pero tampoco como querer hacer todo al tiro, porque eso puede generar incluso más estrés. Exacto. Doctor, pero a ver, en toda esta lógica que estamos conversando, y yo voy a reconocer, a pesar de que, como le decía, hago el ayuno, trato de hacer algo de ejercicio, yo soy de los chilenos que empezó a tomar más en cuarentena, efectivamente, que empecé a comer además no cosas solo en cuarentena. Siempre tomaba más, decís tú, pero, sí, pero me pasó mucho. ¿Dejaste de fumar, eso sí? Eso sí, a eso voy, dejé de fumar. Entonces yo la ansiedad no la estoy gastando en ver películas ni en comprar cosas, la estoy gastando en comer chocolates. Y ahí averiguando me puse, pero con más cacao, 80% cacao. Pero doctor, me pasa que leí muchos sitios que hablaban de que lo importante era el déficit calórico que uno consumía al final del día. Que daba lo mismo, que tú tenés cierta cantidad de calorías que podés consumir en el día. Que da lo mismo si las 1000 que podéis consumir en el día las consumí en comida chatarra o en verduras. Da lo mismo en cuanto a la subida de peso, no a la alimentación. ¿Es real eso? Da lo mismo si yo mi cuenta corriente de calorías me la gasto en un buen chacarero con mayo casera, con ketchup y una Coca-Cola versus con un zapallito italiano. Dígame que sí, por favor, porque lo hice hoy día. Yo te puedo decir que sí, desde un paradigma enfocado, por ejemplo, en las calorías. Pero si yo estoy desde el paradigma, por ejemplo, enfocado en cómo esas mismas calorías afectan de una u otra forma a mi flora bacteriana, a mi guatita, a las hormonas, al sistema de defensa, a la salud, inflamación, van a ser totalmente distintas, ¿cachai? Porque el chacarero puede tener, claro, harina blanca, exceso de sal, y eso va a impactar mi flora bacteriana, que son todos los bichitos que viven ahí en la guatita, y eso va a quizás a mediano y largo plazo generar otras consecuencias. Pero si esas calorías mismas yo las hago con alimentos más vegetales, más integrales, eso va a nutrir a la flora bacteriana y va a prevenir otras cosas. Entonces, claro, desde un punto de vista de las calorías, que yo en el libro le llamo así como la nutrición más prehistórica, etcétera, claro, sin duda alguna, preocúpate solo en las calorías y ya está, pero desde un punto de vista integrativo y como más actual, no da lo mismo. Perfecto. Lo siento, Michael. La embarré hoy día. Ahí quedamos. Lo hiciste pésimo. Ahí quedamos, Lama, no se corra. Sí, ahí quedamos, sí. Pobre León, en realidad, que era el más preocupado por todo esto, güey. Ok, a ver, doctor, póngame mucha atención porque aquí yo necesito una respuesta definitiva. En estos últimos, voy a decir, 3-4 años, han existido muchas personas que han colocado arriba de la mesa dietas que parecen ir contra el sentido común, con también al parecer estupendos resultados, siendo que chocan inevitablemente con lo que ha sido nuestra cultura de lo que es bueno y malo en la alimentación en las últimas décadas. Y esto es lo que se ha llamado, no pocas veces, como la conspiración del azúcar
y la grasa. Atención, no lo digo yo, sino varios medios importantísimos que se hicieron cargo del tema. La BBC, ni más ni menos, en algún momento colocó el siguiente titular: la conspiración de la industria del azúcar en Estados Unidos para culpar a la grasa de los problemas de salud. Todo esto partía cuando en el año 2016, después de muchas afirmaciones contradictorias, él decía: la obesidad, las enfermedades cardíacas, la diabetes, los males de la vida moderna, que no son pocos, el culpable es, y aquí se hacía la pregunta, una dieta con exceso de grasas o el azúcar, y comienzan a detectar que fue en los años 60, mediados de esa década, donde el enemigo público número uno de la salud se determinó tanto dentro de los médicos especializados en nutrición como aquel público a pie más común de todos, cuando coloca la revista Times, entre otras, una portada que explica indefinitivamente de que las grasas son lo único y lo que siempre debieras evitar en tu vida. Y no fue, sino que muchos años después, cuando se descubrió que efectivamente hubo una conspiración, hubo un pago donde doctores de la Universidad de Harvard, atención, ahí estamos viendo esa portada, el colesterol que tanto a la gente le tenía miedo, que cáncer, que ataques cardíacos, que arteriosclerosis, todo lo demás, todo era la grasa, pero el azúcar le podías poner lo que quisiera. Se supo, esto es confirmado, que la industria del azúcar pagó una gran cantidad de dinero a especialistas de la época para que sacaran un informe, un paper publicado científicamente que explicaban que la grasa era atroz y desviaron la atención del azúcar. En términos generales, colocando arriba de la mesa, porque si algo con usted ha aprendido, doctor, es que cualquier exceso, incluso del agua, es malo. ¿Se puede responsabilizar al azúcar o a la grasa de la obesidad o en la combinación? Sí, mira, este es un tema muy importante y qué bueno que lo mencionemos, porque yo trato un poco de explicar tanto en las redes sociales como en el libro que la industria farmacéutica, la industria de los alimentos no están como libres de poder meter sus manos ahí dentro de la ciencia, ¿ya? De hecho, nosotros sabemos, científicamente hablando, que los estudios científicos, casi el 30-50% de ellos son financiados por alguna industria específica. Entonces, nosotros al menos como médicos tenemos que aprender, por así decirlo, para después entregar buena información a las personas, a leer los estudios científicos, quién lo financió, si hay un conflicto de interés, el científico era de alguna institución específica, si estuvo bien hecho, y ahí. Entonces, por eso ustedes siempre se van a encontrar, y esto va a seguir pasando, chiquillos, más adelante, de que van a salir titulares y noticias de, claro, que digan el huevo es malo, el huevo es bueno, la grasa es buena, la grasa es mala. Exacto. No diga eso. Entonces, es muy importante, yo encuentro, como regular aquí el equilibrio ya de qué es lo que yo estoy mirando, más allá del título, más allá de el like, sino que qué hay detrás, de dónde vino ese estudio científico y quién lo hizo. Entonces, claro, nosotros hoy día sabemos que el sobrepeso y la obesidad no depende solamente de una cosa, no es blanco y negro, sino que depende, por ejemplo, de todo lo que yo comí en la semana, de las calorías en general, si estoy haciendo ejercicio o no, si estoy comiendo azúcares procesados o refinados, si las grasas son saturadas o poliinsaturadas, y así. Y ahí se maneja el ámbito de la alimentación más integrativa. Doctor, perfecto, notable. Me parece notable lo que acaba de explicar, pero hay un tema también que tiene que ver para comer sano con el bolsillo. Comer sano es caro. Es mucho más barato pedir una hamburguesa con queso, con unas papas fritas y una bebida, que comprar, por ejemplo, para la gente que lo intenta, claro, comida sin gluten. Entonces, me parece que hay un tema donde los precios se van disparando y donde una situación económica precaria como la que se vive actualmente en nuestro país, la estamos viviendo todos, comer más barato significa comer. Entonces, pareciera que es difícil lograr tener un equilibrio entre lo que puede ser alimentarse bien versus comprar un combo de 2.000 calorías que finalmente te deja satisfecho por gran parte del día.
Sí, igual lo del tema de que la comida saludable es más cara. Yo también encuentro que esto también han tenido un rol aquí, medios, publicaciones, etcétera, que terminan, que es lo que nos dicen como sano y nos muestran así un superalimento, un polvo mágico, una cuestión que vale 20 lucas y así. Entonces, pero nadie le hace comercial a un brócoli, nadie le hace comercial a las legumbres, sí, nadie dice, coman esta ensalada porque no sé qué, porque eso no va a vender, ya el brócoli no le va a vender a nadie. Entonces, si uno se pone a comparar, y hay varios estudios que han hecho esto, los alimentos, por ejemplo, de origen animal frente a los alimentos de origen vegetal, 1 kilo de carne, 1 kilo de legumbres y así, uno puede ir de a poquito ir comparando que los alimentos a veces de origen más vegetal pueden ser incluso más baratos, pero también pensando a largo plazo, ¿cachai? Entonces, si yo no invierto a veces en comer un poco más de frutas, verduras, legumbres, y ojo, yo no estoy hablando de nada así súper, hiper como procesado, ni caro, ni que te vendieron en alguna parte, sino que uno en la vega, en la feria, y ahí está. Eso quizás a largo plazo me va a permitir ahorrar en médicos, en exámenes, en especialistas. Yo sé que la Monse también come más vegetal, entonces quizás nos podrías decir cómo te ha ido a ti en esta balance de plata con respecto a cosas más animales y cosas más vegetales. No. Bueno, ahí está la Monty y ahí está Lama, pues mire, entonces están al lado. La diferencia es antes, después. No, la verdad... Yo, por ejemplo, yo siento como mis órganos ya no funcionan igual. No, con respecto al presupuesto, yo creo que, o sea, evidentemente, cuando voy al supermercado y veo cuánto vale 1 kilo de carne, me puedo comprar 5 kilos de legumbres, y con 5 kilos de legumbres puedo comer infinitas veces. Entonces, al final, claro, tiene que ver en cómo uno va haciendo esa proporción, y efectivamente hay cosas que son orgánicas y saludables que son más caras, pero también duran más. Yo siempre pongo el ejemplo del aceite de coco, que es caro, sí, pero no sé por qué rinde más, o a mí me rinde más. Entonces, uno lo compra una vez, pero te dura más. Entonces, al final... bueno, hay precio para todo, hay productos para todo, y efectivamente si uno va a La Vega, bueno, antes de la pandemia yo iba harto a La Vega y en verdad uno encuentra cosas muy convenientes. Ahora, tengo otra pregunta, doctor Nico Soto, porque cuando uno tiene, por ejemplo, antecedentes familiares de obesidad, de diabetes, como es mi caso, mi mamá diabética, abuela diabética, falleció en muy mal estado, uno dice, chuta, eso es lo que me espera a mí también. Esas enfermedades se heredan, porque en este concepto como de la nueva medicina más moderna, más actual, nace un concepto que se llama, y no sé si usted, doctor, está de acuerdo con esto, enfermedades transmitidas por alimentos, y también que uno no hereda enfermedades sino estilos de vida. Entonces, si uno tiene antecedentes, por ejemplo, de cáncer en la familia, de personas que han fallecido por accidentes cardiovasculares, o hay diabetes, o hay obesidad, ¿uno puede cambiar como esa herencia genética, por así decirlo? Sí, mira, no sé si ustedes sabían este dato que es terrible bueno, pero casi el 5 a 10% de las enfermedades, por así decirlo, como genéticas, ¿ya? Solo el 5 a 10% de esos genes tienen, por así decirlo, la culpa de que yo me enferme. Es decir, el 90% restante es lo que yo voy a hacer en mi estilo de vida, en mi actividad física, etcétera. De hecho, desde la medicina antroposófica, cuando uno, por así decirlo, viene al mundo, ya los papás nos vienen a enseñar, por así decirlo, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un papá o una mamá que tiene colesterol alto, sobrepeso, hipertensión, tengo que ver cómo está su estilo de vida y quizás hacer lo contrario, porque quizás si yo repito el mismo patrón de conducta, ¿ya? Eso me va a llevar a lo mismo, y esto uno lo puede ver desde lo psicológico, desde lo astrológico y desde muchos puntos de vista, que la familia me viene a enseñar algo y yo tengo que ver qué es lo que tomo, qué es lo que no, y en palabras científicas eso se llama epigenética, lo que está afuera de los genes pero que termina siendo lo más importante. Y ahí está todo lo que estamos hablando: la comida, el estilo de vida, los hábitos, la actividad física, el dormir, el estrés y así. Claro, como lo que proponía Bruce Lipton también, así. Sí, el doctor. Claro, Lipton, distintas claro, alternativas. Oye, en redes sociales recuerden que nos pueden preguntar, pueden interactuar ahí con el doctor en El Doc Responde a ese. Redes sociales para que nos vayan comentando, para que escriban ahí a través de Twitter.
Probablemente en la semana vamos a recopilar todos los mensajes en la mitad. Oye, solo un aspecto que quiero destacar de lo de Lama, porque siento que cuando Lama habla del tema económico, no solamente habla del tema económico del gasto de plata efectivo, sino que también del tiempo. Hoy día vivimos en una sociedad en que, claro, es más rápido comprar un combo con papas fritas para que el niño almuerce rápido, porque después tengo que seguir en el teletrabajo. Y eso efectivamente es una realidad. El tiempo también es un valor económico que no podemos dejar de lado. Doctor, tomando en cuenta lo que usted nos estaba diciendo con esto de la epigenética, yo podría entender que entonces hay ciertos cuerpos, ciertos organismos, ciertas personas que el consumir grasa, y grasa no estoy hablando de la buena, después vamos a entender la diferencia, pero consumir grasa saturada, por decirlo de alguna forma, podría hacerme no tan dañino a mi cuerpo como a otras personas. ¿Existen cuerpos que adaptan, aceptan, reciben la grasa mucho mejor? ¿O es cosa de tiempo? ¿O es cosa de costumbre? Bueno, Gracias por ese complemento, Salfate. Hay distintas, por así decirlo, condiciones como médicas en las cuales algunas personas producen, tienen cierta alteración genética que las hace aumentar en la producción de colesterol, y eso sin duda alguna necesita medicamentos, etcétera. Pero la gran vasta cantidad de estudios científicos nos habla de que mi cuerpo, ya el de ustedes, el de los guachini en la casa, etcétera, el hígado, todo eso ya produce una cantidad importante de colesterol. Entonces nosotros como humanos no necesitamos como comer colesterol de afuera, ese no es como un nutriente esencial, ya, porque mi cuerpo lo produce totalmente. Entonces por eso aparecen las enfermedades ligadas al excesivo consumo de grasa y colesterol, como el infarto, la... Sí, perfecto. Se nos quedó pegado, doctor Nico. Esa no es la conspiración del azúcar que sabe que vamos para allá. Dígalo, maestro. Oye, Salfate, aprovechar de decirle a la gente que mucho de lo que estamos hablando está en el libro del doctor Nico Soto también. Bestseller. Alto en mitos. Está éxito en venta por todos lados, ¿no? ¿Tú nos contabas la semana pasada? Absoluto rato. Número 1, la librería Antártica ha estado, digamos, entre los 3 más vendidos también en la Feria Chilena del Libro por semana. ¿Qué digo semanas? Meses, porque está hecho con la tremenda sabiduría. A ver, porque el doctor Nico Soto no es solo un doctor. Es un súper doctor, de partida es un doctor antroposófico. Y no conforme con eso, él tiene la tremenda sabiduría y amabilidad de escribir todo lo que sabe, toda la cosmogonía que tiene en su cabeza, lo coloca en un lenguaje sencillo que uno lo puede entender fácilmente. Así que el capítulo 8 te va a encantar, Salfate. Habla de la manipulación en los estudios científicos. Excelente. O sea, hay de todo. Hoy día me llegó el libro y yo agradezco todas esas palabras sobre tener ojos de parte de la comunidad científica, que a veces los científicos operan como un dogma religioso, y son cerrados, y las cosas buenas, nuevas que aparecen no las toman en cuenta, pero menos mal que existen personas como el doctor Nico Soto.